Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, a este nuevo podcast que hemos titulado Repensar la educación para reeducar. Mi nombre es Patricia y me encuentro con mis amigas y socias Yanis y Carola. Hola chiquillas, ¿cómo están? Muchas gracias por Hola, ¿cómo conectarse. están? Hola, Eh, hola, bien por acá. Hola. Qué bueno, me alegro mucho. Chiquillas, queremos hablar de educación, queremos compartir algunas ideas, queremos también visualizar cómo podrían ser los nuevos escenarios de la educación. Sabemos que este año hemos sido golpeados, al igual que todo el mundo, por una pandemia, lo cual nos hizo enfrentarnos a una educación online, a una educación que no manejábamos los profesores ni los estudiantes y tuvimos que abarcar herramientas en el camino y construir ahí entre todos, entre todas ayudándonos para poder salir adelante. Sin embargo, con esto mismo, con la pandemia, se expuso el aula. De alguna manera el aula, que era un territorio privado del profesor con sus estudiantes, donde lo que sucedía ahí quedaba ahí, de alguna forma fue expuesto y vimos montones de videos circulando por internet, de situaciones que vivían los profesores, de cómo se enseña, de las dificultades que tenían tanto profesores como estudiantes para poder acceder a internet, etcétera. Tantas cosas que hoy en día nos hacen encontrarnos entonces para conversar, para compartir algunas cosas. Y vamos inmediatamente entonces a la primera pregunta para Yanis. Yanis, ya respecto de todo lo que acabamos de mostrar como contexto, ¿crees tú que debemos dejar atrás la educación tal como la conocemos hoy? Mira, yo creo que tal como la conocemos hoy depende del contexto, o sea, hay contextos sociales, hay países que tienen educación mucho más avanzada y bueno, en realidad son mucho más avanzados socioeconómicamente, donde claro, pueden ir innovando, cambiando directamente, dejar paradigmas y cambiar a otros. Sin embargo, en Latinoamérica es difícil eso, principalmente por situaciones gubernamentales que nosotros ya conocemos, es difícil también por temas económicos, acceso a recursos. Sin embargo, a lo mejor dejar el aula como la conocemos puede ser en términos, por ejemplo, de cómo los profesores estamos educando. Más que cuando uno piensa y dice, dejar el aula como la conocemos como de infraestructura. Eh, es evidente que tenemos que innovar, tenemos que ir cambiando formas, los chicos están cada vez más conectados en términos de redes sociales, y este tema de las redes sociales también ha abierto muchas otras puertas. Entonces, debemos dejar la educación como la conocemos, algunos aspectos sí y otros hay que ir mirándolos, hay que ir tanteando cómo va el camino. Eh, en todas las épocas como que han ocurrido cambios y los cambios siempre son buenos, pero yo creo que también nosotros como profesores tenemos como que empezar a aprender, a educarnos también, a continuar aprendiendo para poner en práctica cambios que sean adecuados a los contextos y especialmente adecuados al contexto latinoamericano. Así que sí, cambios sí, pero progresivos y yo creo que con fundamento. No sé, chiquillas, si ustedes están de acuerdo Excelente. respecto a eso. Sí, y justamente hay una idea de cambio constante que se ha reflejado en varios escenarios. Pero en educación, Carola, como que ha costado salir de la estructura del aula con los estudiantes sentados, escuchando de manera pasiva el aprendizaje. No sé si tú estás de acuerdo con esto de que la educación le ha costado dejar atrás esos moldes. Hola, Patricia. Bueno, complementando un poco lo que decía Yanis, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que nosotros ya nos veníamos acostumbrando a un sistema en el aula, ¿cierto? Y de repente vino la pandemia y tuvimos que cambiar abruptamente porque la mayoría de los colegios no realizaban este sistema online. Entonces tuvimos que hacer este primer cambio a una educación en aula que ya la mayoría de nosotros conocíamos, y la experiencia nos ha demostrado que no se aprende al mismo nivel, digamos, un aprendizaje significativo como cuando estamos presenciales. Entonces, cuando tú me preguntas si la educación debiese cambiar tal como la conocemos, ¿cierto? Ese fue el enfoque de la pregunta para ti. Si la dejamos atrás tal como la conocemos, correcto. Claro, entonces
aquí hay una evidencia de un primer cambio que yo siento, porque hay algunos educadores que dicen que esta es la modalidad del futuro, o sea, como que la implementación de las clases online llegó para quedarse. Desde mi perspectiva, a mí me parece que no da frutos al 100% una educación desde lo remoto. Siento que necesitamos ese contacto con los alumnos, ¿ya? Pero sí, concuerdo con Yanis en el hecho de que las redes sociales, las TIC, que los chicos están bien conectados con esta modernidad, sí debiese ser un complemento y ahí el profesor debiese ir estudiando, ¿cierto? Un aprendizaje continuo para generar aprendizaje significativo a través del uso de estas herramientas que son tan cercanas para los estudiantes. Por ahí yo creo que va la innovación y el cambio, pero no en el sentido de las clases híbridas o remotas. Ya, perfecto. A mí me Entonces, gustaría agregar algo. sí, sí. Sí, estaba pensando también en que normalmente este tema de la educación así como online y de que los chicos están como aprendiendo y desarrollan habilidades digitales, hacen y tienden a pensar como que los cambios tienen que ser hacia totalmente la digitalización de las cosas y hacia el trabajo así como en modo virtual, ¿cierto? Debido al contexto también. Pero igual yo creo que es importante resaltar acá el rol que han tenido los estudiantes dentro de este contexto. Hace unos días estaba escuchando como todo un concepto que es como la escuela abierta. Y, y es como darle un rol también más protagónico al estudiante. O sea, independiente de que el estudiante y el profesor estén en modo online o ahí mismo en la sala, tenemos que repensar el cuál es el rol del estudiante también en este sentido y a lo mejor el cómo construye su conocimiento. Yo creo que por ahí también va el cambio, o sea, sea donde sea que estés, cómo aprendes, cómo estudias, cómo accedes al conocimiento y cuál va a ser el rol del profesor como guía de ese aprendizaje. Entonces, más allá de cuáles son los implementos que utilizamos, sea online, sea en formato físico, ir al aula, sea híbrido, es importante también ir cambiando el rol del profe y del alumno dentro de la sala. Normalmente hablamos de competencias, de que el estudiante tiene que desarrollar competencias para la vida, pero yo creo que además de desarrollar competencias para la vida también tiene que desarrollar competencias él como estudiante y entender metacognitivamente cuál es su rol y qué debe hacer para aprender. Entonces, repensar también ahí los roles, el cómo aprendemos y el para qué aprendemos, independiente del contexto físico, digital o híbrido en el que estemos. Por ahí Sí. creo que también puede ir el tema. Dijiste hartas cosas, Yanis, hartas cosas. Me dan ganas de justamente de ir como punto por punto, pero súper interesante lo que planteas. Pienso también que la digitalización no es la única vía hacia donde va a apuntar la educación, pero claramente es la más importante y la relevante. O sea, los contextos educativos van a responder a la forma en que las personas hoy en día se comportan. Y hoy en día estamos en una sociedad de la tecnología, de la digitalización, por lo tanto, los sistemas educativos también tienen que migrar hacia nuevos formatos y haciendo, te encuentro toda la razón en ese sentido, haciendo a los usuarios, en este caso a los estudiantes, conscientes de sus procesos, de lo que están aprendiendo, de cómo lo están aprendiendo. Yo creo que esa mudanza que va a realizar la educación, yo creo que sí va a ser drástica, no creo que sea algo que va a pasar desapercibido. De hecho, la pandemia, como decía antes, nos empujó y va a ser evidente la necesidad de las personas de conocer mejor las herramientas tecnológicas. Pues la información va a estar abierta para todo el mundo, pero la persona que sepa buscarla y utilizarla va a ser finalmente la que logre ahí un éxito, por decirlo de alguna manera. Es, Excelente, muy bien. Entonces, a partir de esto que estamos conversando ahora, que sabemos que es tan evidente el mudarnos, el aprendernos, el informarnos, en estar conscientes de nuestros procesos de aprendizaje. Sabemos también que es importante lo que decían al comienzo, que también políticas públicas, gubernamentales, qué sé yo, es un tema muy, muy amplio. Pero finalmente yo me pregunto lo siguiente. Los estudiantes van a la universidad para estudiar pedagogía, se forman en estos nuevos formatos
aprenden, o como pregunta si quieren, aprenden realmente de esta forma de educar, salen con ideas, salen creativos, quieren realizar cambios medios quijotescos ahí en la educación, y finalmente será el sistema entonces el que no permite estos cambios. No sé, Carola, ¿qué crees tú? ¿Será el sistema el que no nos deja reeducar? Bien, yo creo que en parte sí, porque resulta que cuando nosotros puntualizamos la palabra o el concepto sistema, hay un primer factor que, como tú, claro, Patis, decía, uno cuando está saliendo de la universidad va con todas las ganas de reformular este sistema, de que en realidad los chicos aprendan lo suficiente y significativamente este aprendizaje para lo largo de la vida. Pero la primera piedra de tope que nos encontramos en el caso de los colegios públicos particular subvencionados, ¿cierto? Que ahora se están mudando al sistema público de forma paulatina, es el currículum. No sé si en ese primer punto estamos de acuerdo en que el currículum es como la primera traba que no nos va a dejar que haya un cambio sustancial en educación, porque resulta que muchas veces también los profesores tienen las ganas de realizar actividades que sean significativas, que involucren la experiencia cotidiana del estudiante, pero también nos vemos, ¿cierto?, apurados por cumplir con los programas educacionales, ¿cierto?, con los tiempos que se proponen. Entonces, esa es una primera traba para poder innovar también en el aula, porque se nos exige mucho que innovemos y a los estudiantes les encanta también la innovación porque aprenden mucho de ello, pero por otra parte tenemos este tiempo que nos va a ir señalando lo que debemos ir cumpliendo. Y por otra parte, yo siento que también el sistema, en el caso de historia, por ejemplo, veta mucho el análisis en profundidad que uno puede hacer de los procesos históricos con los estudiantes, porque a mí sí en la experiencia me ha pasado que depende del colegio en el que uno esté trabajando hasta qué punto puede profundizar una temática. Por lo tanto, también en muchos sentidos, sobre todo en historia, el pensamiento crítico también lo coartamos y recordemos que el pensamiento crítico también es una habilidad súper importante del siglo en que nos estamos moviendo. Claro. Entonces, yo encuentro que desde historia el sistema sí nos coarta bastante en una libertad educativa, en el poder hacer que el estudiante genere un pensamiento crítico y desde ahí pueda también plantear soluciones, porque para plantear soluciones hay que también desarrollar muchas habilidades por detrás que el sistema de repente coarta. Lo mismo, un ejemplo súper pequeño, lo mismo que pasa con nuestros héroes patrios, ¿cierto? Son los que la historia oficial ha elegido, pero no hemos visto alguna, digamos, algún monumento, alguna estatua de personajes que se hayan rebelado contra el Estado porque es antisistémico. Por supuesto, ¿Ya? es la verdad Claro, establecida, la que nos quisieron enseñar, la que nos quisieron Claro, mostrar. claro. A eso Entonces, se le llama discursos hegemónicos. claro, claro. Y claramente siempre, a pesar de que muy progresista que pueda ser un país, siempre un país va a tomar ciertas políticas lingüísticas y ciertos discursos hegemónicos que van a tener relación con eh, la gente que dirige el Estado y como los patrones políticos que se tengan. Lamentablemente los países latinoamericanos, y bueno, no me cabe duda que otros en el mundo, fuimos marcados mucho y todavía somos marcados por las generaciones que vivieron, ya sea como lo nombren, sea dictadura militar o gobierno militar. eh, Fuimos marcados por esos periodos que en 30 años todavía no hemos podido quitar a lo mejor ciertos patrones o ciertos discursos hegemónicos que están detrás. Entonces, evidentemente, ahí desde un tema como sistémico mayor, porque podemos ir más a cosas más micro, pero desde un sistema mayor, el discurso hegemónico siempre va a coartar, como decía Carola, el cómo vamos a desarrollar un pensamiento crítico. Ahí eso también tendríamos que repensarlo como profesores, como sociedad, y es un desafío bastante grande el qué vamos a enseñar y el cómo. Sin embargo, en el caso del lenguaje, yo creo que igual el currículum, el avance y los cambios que han ocurrido en el currículum, en las nuevas bases curriculares incluso, van como apuntadas hacia eso, como a ir ya abarcando otras temáticas, a ser un poquito más reflexivos y críticos sobre ciertas situaciones, y cada vez se están gestando a lo mejor más situaciones de libertad en términos educativos, así que yo creo que igual vamos bien encaminados, pero
como países latinoamericanos se nos va a hacer difícil el camino. Yo estoy de acuerdo con Pati, eso. Sí, dime. me gustaría agregar ahí el último punto que dice Yanis, que, bueno, a propósito también siempre tenemos que analizar que en Chile las políticas educacionales se han movido por el aspecto gubernamental más que estatal, pero sin embargo, este último ajuste que ocurre con tercero y cuarto medio, siento que, como dice Yanis, ad hoc a esto, para las habilidades del siglo XXI, porque profundiza mucho lo que es el trabajo con el aprendizaje basado en proyectos o en problemáticas, que es un cimiento, ¿cierto?, para fomentar las habilidades del siglo XXI, sobre todo el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Así que vamos bien encaminados, de a poquito, pero vamos bien encaminados. Yo Sí. estoy de acuerdo con las dos. También la nueva presencia de la filosofía otra vez en el currículum, en tercero y cuarto medio, yo sí estoy de acuerdo con que los nuevos cambios de estos programas sí apuntan hacia un desarrollo de habilidades superiores, de pensamiento crítico, como dicen ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Pero igual es triste pensar que siempre va a haber un discurso hegemónico coartando y un sistema ahí que nos está cubriendo todo el momento, entonces tal vez no pasa en este caso por las reformas que tiene el currículum y que se van acomodando a los tiempos, pero a lo mejor también pasa por el ser un área laboral, un trabajo donde los profesores tienen que cumplir una cantidad de horas, que tal vez si no está frente a su jefe, significa que no está trabajando. Claro. De repente, por ese lado también los profesores yo siento que son súper poco valorados en la sociedad para el rol importantísimo que cumplen. Siento que siempre escucho las versiones de mis colegas, qué sé yo, y siempre están agotados, cansados, no tienen tiempo. O sea, para poder generar estos cambios y para poder hacer realidad todas las ideas, los sueños que vienen los profesores formándose en educación y que te permita el currículum que lo disponen entonces, poder trabajarlo, necesitamos un cambio también a a la posición del docente en el aula, el profesor, la Sí. profesora. Sí, en ese sentido, normalmente eh, muchas veces hay como exceso de carga laboral para los docentes, no en términos de que los profes no se la puedan ni que sean flojos y no quieran hacerlo, sino que muchas veces estamos mucho tiempo frente a los niños en el aula, ¿cierto? Haciendo la clase expositiva ahí y falta como ese tiempo de planificación, de programación de actividades. Muchas veces los horarios, por ejemplo, de los docentes, las cargas horarias son de 44, 41 horas, en donde de las 44 horas, por ejemplo, tienen 2 horas, 3 horas de planificación. En Chile se ha avanzado, pasamos a tener un 30-70%, ¿cierto? 70% frente al estudiante y 30% de planificación, pero el ideal siempre ha sido el 50-50. Mm, Y, y es algo por lo que se viene así como luchando hace mucho tiempo, y es claro. algo que ojalá lo logremos, porque los países más desarrollados están dentro de ese sistema 50-50, es decir, 50% frente a los estudiantes haciendo la clase y 50% para el profesor para revisar trabajo, generar actividades, tener tiempo en el caso, por ejemplo, del lenguaje, de revisar producciones escritas y dar un buen feedback. Entonces, sí, el sistema ahí internamente, de cómo se conforman y se organizan las escuelas y los horarios, eso también creo que coartan bastante que podamos innovar e ir mejorando. No sé si están de acuerdo conmigo, chiquillas. Carola. Absolutamente de acuerdo, Yanis, que era lo que había partido comentando también en la Mm. pregunta de Patricia, que claro, muchos tratamos de generar innovación en el aula, pero eso significa también un material extra, ¿cierto? Que debemos preparar, el mismo feedback que decía cuando uno revisa un ensayo, por ejemplo, algún trabajo, pero también nos va desgastando en cuanto a nuestra vida privada y social, y por eso es que vemos que también, por ejemplo, en la pandemia hay muchos colegas que han tirado licencia, ¿cierto? Porque también eh, quita como la sanidad mental un poco toda esta carga académica, sobre todo con el tema híbrido. Sí, así es. Así que Yo creo igual, importante ahí replantearse. sí, sí, es verdad, eso ahora se han visto en realidad, yo creo que se han expuesto como la situación, como decía Patricia al principio, de cómo vive el docente. O sea, yo no me cabe duda que todos los profesores llegamos a nuestra casa a revisar trabajos y que ocupamos gran parte de nuestro fin de semana también en preparar material para la clase.
Así que sí, es verdad. Oye, pero sabes una cosa, que yo creo que si el sistema logra cambiar, si logramos de alguna forma dejar atrás este sistema del profesor exponiendo, que generando material, revisando trabajo, leyendo, agotándose, el cambio real sería que el profesor aprenda a ser el medio entre el conocimiento y sus estudiantes, es decir, enseñar la forma en cómo se pueden obtener la información, hacer un acompañamiento, servir como de tutor. De esa forma yo creo que se generaría realmente el cambio en el del agobio del docente y le permitiría también a él investigar en el aula, ver a sus estudiantes cómo trabajan en equipo, cómo se comportan, cómo llegan a resultados, y luego solamente sería a través de una conversación, un feedback. No sé, no tenemos por qué agobiarnos, a lo que voy es haciendo prueba y guía y haciendo cumplir con 12 lecturas al año porque es el número de, no sé, no sé qué piensan ahí. Sí. Claro, en ese sentido nosotros también como profes nos movemos como, pucha, a pesar de que queremos innovar, nos movemos dentro de los márgenes de como la educación tradicional. Entonces por ahí también nos falta un poquito investigar, ir mejorando en ese sentido, buscar nuevas formas de hacer estos feedback, como dices tú, o de retroalimentar o de investigar en el aula. Porque a veces nos quedamos también con estos patrones clásicos. También. Claro. En historia, Carola, no sé si tú crees que se pueden encontrar nuevas estrategias para enseñar algo que muchas veces se dice, oye, esta es contenido, historia es mucho contenido, tienes que aprender de memoria, y justamente al parecer es lo contrario, ¿no? Sí, mira, Patricia, ahí se me venía a la mente esto que algunas veces se ha conversado en el hecho de la enseñanza en competencia Mm, a los estudiantes. Entonces, justamente estaba pensando en una clase que había realizado hace un par de días atrás, que yo estoy muy contenta con el ajuste curricular de tercero y cuarto medio y sobre todo con la reintegración de lo que es educación ciudadana, que recuerden que se había perdido durante mucho tiempo ujú. en la educación chilena. Entonces me estaba acordando de esta clase que yo hice en la que explicamos lo que era la ley de transparencia y probidad. La expliqué en una clase, pero en la otra la íbamos a colocar en práctica. Entonces, la idea era que yo le presenté a los estudiantes cuatro problemáticas y ellos tenían que votar inmediatamente por el chat, ¿cierto? Elegimos una y al elegir una, cada uno de los grupos iba googleando información. Entonces, al googlear esa información, lo que tenía que hacer era encontrar la información correspondiente a la problemática que teníamos y bueno, luego de que cada uno de los grupos la iba planteando, hacíamos una votación respecto a cuál de las soluciones que había planteado cada uno de los grupos era la más pertinente para la problemática que ellos eligieron, el abuso infantil. Perfecto. Entonces, esa actividad salió muy buena. De hecho, ellos me comentaron que les gustó esa actividad porque hacía que algo que se les había enseñado, ellas lo trasladaran a su experiencia cotidiana y también ejercieran el uso de las TIC, ¿cierto? Buscando la información, discriminando entre la que me sirve y no. Y por lo tanto, yo creo que a tu pregunta es ahí donde nosotros tenemos que movernos, es decir, facilitadores del conocimiento, pero hacer que los estudiantes, ¿cierto?, generen este aprendizaje significativo, lo interioricen, trabajar mucho con la experiencia cotidiana y por ahí yo hablaba un poquito de lo que es educar en competencia. Claro, porque tiene que ser una educación también que se adecua al contexto. Claro, porque si los estudiantes hoy en día justamente utilizan su celular para buscar información sobre todo lo que se les puede presentar, o sea, tienen toda la información del mundo en la palma de su mano, entonces ahora lo que tienen que aprender es cómo discriminar entre una fuente y otra, ¿verdad? Cómo Claro. mejorar el conocimiento, cómo aprendo, y me parece justamente que ahí das en el clavo en la forma de desarrollar habilidades en un estudiante para que se desenvuelva de manera competente, luego sobre todo en su rol como ciudadano. Ya estamos casi llegando al final de nuestra experiencia de podcast, pero ya para ir cerrando tengo una pregunta para la Yanis, que es como redoble de tambores, porque nos queda muy claro que historia efectivamente necesita una base de contenidos para poder luego desarrollar las habilidades y las competencias, pero normalmente de lenguaje se dice lo contrario, no se dice que no hay contenido. ¿Es tan así, Yanis? Por ejemplo, ahora que se viene la prueba de transición universitaria y que los estudiantes están preparando las lecturas de sus textos, ¿es importante que se fijen también en los contenidos o es más importante ahora desarrollar la habilidad? ¿Qué crees tú?
Bueno, es mi opinión personal, pero yo creo que como bien se ha planteado, el concepto de competencia tiene estas tres partes, que siempre es el saber, y dentro del saber está el contenido, el saber hacer y el saber ser. O sea, tenemos la parte del cómo ponemos en práctica el desarrollo, con los contenidos, desarrollando habilidades, aplicándola a contextos reales, y tenemos la otra parte actitudinal. Entonces, sin esos tres aspectos no hay una competencia, y nuestra educación está actualmente basada en el desarrollo de competencias de los estudiantes. Entonces, yo creo que si no tenemos cierto conocimiento básico sobre las materias que estamos tratando, no podemos poner en práctica ciertas habilidades, no podemos analizar las situaciones que se nos presentan, los problemas que se nos presentan. Así que, desde mi opinión, desde mi humilde opinión, yo creo que siempre, siempre el contenido es importante. Sin teoría no hay práctica. Sin teoría no hay práctica. Mm. Y el tema es cómo vemos ese contenido. O sea, no por decir, oye, el contenido es importante, nos vamos a quedar en que, entonces el contenido se aprende de memoria. O Mm. sea, el cómo se enseña y el para qué se enseña cambia. Antes teníamos este paradigma de mirar, recordar, ¿cierto? Muy memorístico, muy desde que teníamos que aprendernos todo de memoria. Ahora es tener un conocimiento para poder aplicarlo al mundo, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo, vuelvo a reiterar, sin contenido no hay práctica, es una parte fundamental, pero ahí el desafío nuevamente para el profesor, el cómo este punto, este triángulo, ¿cierto? Lo vemos de manera efectiva y contextualizada y aplicable en la vida real del estudiante. Así que esa es Sí, mi humilde opinión, chiquilla. sí, no, Sí. me parece que estoy bastante de acuerdo contigo, pero me pregunto, Carola, me pregunto, ¿por qué nos confundimos tanto que nos dicen hay que educar en contenido y nos abocamos al contenido? Ahora en competencias se aboca 100% a las competencias. ¿Por qué no entendemos esta, este trabajo que es mutuo, que es a la par, entre contenido y también entre habilidades? ¿Por qué crees tú, Carola, que pensamos que hay que eliminar completamente el contenido? ¿Cuál puede ser el error nuestro como profesores para no entender lo que acaba de conversar, por ejemplo, Yanis? O sea, Pati, yo creo que tal como decía Yanis, es un complemento, no creo que haya que elegir una y la otra, ¿ya? Yo creo que a lo mejor es una idea de que pensar que el contenido como que ya no es suficiente, pero la lógica va en aunar estos dos criterios de competencia y contenidos, porque, por ejemplo, ya la competencia, este conocimiento en ejecución, ¿cierto? Que a las finales nos va a funcionar como una habilidad para hacer frente a determinadas soluciones, entonces, o situaciones. Lo mismo que pasa con la PDT, que es la nueva prueba de transición, ¿cierto? Universitaria, que en el caso de historia, independiente que a lo mejor el estudiante sea bueno realizando un análisis, si no tiene el conocimiento base, los contextos históricos no va a responder de buena forma a la prueba porque necesita el conocimiento base que decía la Yani. Entonces, a raíz de eso, yo creo que lo que se debe cambiar y que algunos docentes lo han ido cambiando es el hecho de que, sobre todo en historia, ya no debemos enseñar estos contenidos para que sean reproducidos por los estudiantes o para que sean memorizados. Recordemos hace mucho tiempo atrás nuestros padres que aprendían historia y les terminaba dando lata historia mucho porque era pura historia positivista, es decir, hechos, datos, personajes, ¿cierto? Que no nos servían mucho para plantearnos frente a las distintas situaciones o problemáticas que nos planteaba el presente y las que nos va a Claro. plantear el futuro. Por lo tanto, yo creo que con lo que hay que jugar ahora los docentes es en la innovación de cómo evalúo el contenido que estoy enseñando para que el estudiante sea capaz de transferir ese conocimiento a distintas situaciones de la vida real. Y por ahí podemos trabajar con los ABP, con las tareas de desempeño, ¿cierto? No que el profesor sea el dictador de una clase, ¿cierto? Como posición absoluta, como antes se veía al profesor, sino que sea un facilitador y un guía. Y el estudiante otorgarle una gran responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje. Genial. Entonces, pasando de una educación vertical a una más horizontal, ¿verdad? Y ya nos Sí. va quedando cada vez menos. Me gustaría, antes de despedirnos y de agradecer a todas las personas que nos están escuchando, estamos conversando de educación, somos Reeduca, justamente estamos enfocados en
reinventar los procesos, en innovar, en buscar otros caminos, ir acomodándonos a las exigencias del siglo XXI. Entonces, en muy poquitas palabras, chiquillas, porque nos queda apenas un minuto, ¿cómo va a ser el aula del futuro, Yanis? Yo creo que el aula del futuro va a ser en donde el profesor y el estudiante continúen aprendiendo para desarrollarse en diversos contextos. Eso, aprendizaje continuo para mí es lo más importante, independiente de que el aula sea, como nos imaginamos un aula física, no lo sé, pero siempre, siempre en aprendizaje continuo, ya sea profesor y estudiante. Excelente. ¿Y tú, Carola? Sí, yo concuerdo con Yanis, me gusta mucho la idea del aprendizaje para toda la vida, de que no sé si a lo mejor estemos en una modalidad más virtual, híbrida, o retornemos, ¿cierto?, a la presencialidad como era antes, pero sí me la imagino en esta idea de que el profesor se involucre del estudiante, pero sean los propios estudiantes los que generen su propio aprendizaje. Es decir, nosotros damos el conocimiento, damos las herramientas, enseñamos también cómo utilizar, por ejemplo, la tecnología, pero el propio estudiante es el que genera este constructo, lo que también le va a servir para poder desenvolverse en la vida laboral, en la vida cotidiana, porque también necesitamos estudiantes que generen soluciones, que problematicen, eh, que generen también ideas para emprendimiento, ¿cierto? Nos estamos moviendo en una sociedad de muchos emprendimientos, por lo tanto ese es el aula que yo me imagino. El profesor siempre con un rol activo de facilitador, pero también el estudiante con un rol muy activo en su propio aprendizaje. Somos bien quijotescas entonces nosotras, bien ahí para soñar, para esperar lo mejor de los estudiantes, que estén motivados, que se preocupen también de su proceso, ¿verdad? En Reeduca es la filosofía justamente que el profesor es un estudiante que está siempre constantemente aprendiendo, preparándose, acomodándose a los desafíos, a los cambios, que muchas veces nos sentimos sin herramientas, nos sentimos que estamos un poco solos, solas, pero siempre se puede compartir aquí en este espacio de experiencias. La verdad es que ha sido muy entretenido conversar con ustedes, aprendí muchísimo. Muchísimas gracias por compartir este espacio y los invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a darle like a este video, a suscribirse al canal de Reeduca, a seguirnos en redes sociales. Vamos a seguir subiendo contenido, vamos a seguir trabajando para llegar a la mayor cantidad de estudiantes y de profesores que necesitan el acompañamiento de cómo enfrentamos la educación del siglo XXI. No sé si tienen algo más que agregar ahí, Carola. Sí, Patita, me gustaría agregar un punto final que a raíz de esto que me preguntaste del aula del futuro, sí me gustaría que nuestro sistema, yo sé que en algunos colegios se hace, pero sí me gustaría que en este propio proceso de aprendizaje, de construcción, no solamente diéramos énfasis y pie a lo que son las asignaturas madre, donde siempre estamos viendo que muchos colegas también ven en el hecho de los estudiantes inteligentes solamente aquellos que son buenos en las áreas duras, matemáticas, ciencias, lenguaje, historia, etcétera. Me gustaría que la educación y el aula del futuro hiciera una integración con el todo tipo de oficios, habilidades e intereses que desempeñe cada estudiante, es decir, a artistas, ¿cierto? Siempre estamos vetando las artes en nuestro país. Entonces me gustaría que a todos los tipos de, digamos, de experiencias y de, no sé cómo decirlo, ya no, corta hasta ahí, no. Pero tienes, Que, Carola, encuentro que tienes toda la razón. Yo creo que hay que apostar también para el desarrollo integral de la educación. La importancia que, como bien dices tú, de las artes, muchas veces hacer teatro ayuda un montón, cine, no sé, no solamente catalogarnos hacia las asignaturas lengua matemática, ¿verdad? Sino que la importancia de poder abarcar muchas más disciplinas. ¿No? claro.
decir que se permita la realización de todos nuestros estudiantes, porque muchas veces tenemos estudiantes que sueñan con ser músicos, bailarines y terminan estudiando derecho por una cuestión de sistema y de familia. Entonces, eso me gustaría, que estuviera la apertura para que cada uno de nosotros se pudiese realizar, como también es uno de los fines que tiene el Estado, dar las herramientas para que cada uno de sus ciudadanos se realice lo material y espiritualmente posible, y cosa que en la práctica no es. Que así sea Claro, entonces. ahí está el concepto de educación íntegra, que es como hacia lo que siempre se apunta y lo que se ha apuntado desde hace unos años. Y yo creo que eso es un tema para tratar en otro podcast. Seguramente Vamos, podríamos conversarlo con más tiempo, me parece también súper interesante, me dan ganas de Sí. quedar conversando toda la tarde, chiquillas. Eh, pero no sé, ¿algo más, Yanis, que tú que agregar? ¿O vamos cerrando? solamente claro, que hay varios temas que yo creo que tenemos que dejar enunciados a lo mejor a futuro para próximos podcasts, como hablamos harto del rol del profesor, ¿cierto? Hay varios conceptos como bastante ideales, educación integral, el rol del profesor como facilitador, el continuar aprendiendo. Yo creo que todos esos son temas que se pueden tratar a futuro, que tenemos que ahondar en ellos como docentes, porque tenemos como este ideal conceptual, pero el cómo lo concretamos es ahí donde faltan las ideas y es ahí donde tenemos que apuntar. Solamente eso, yo creo que para otro momento podemos continuar hablando de ello. Muy bien, y justamente es ahí en Reeduca donde puedes encontrar tal vez esas respuestas o un espacio para poder encontrar más personas que estén innovando, que estén buscando nuevos caminos, nuevas formas y que se estén también cuestionando todos estos temas que son súper relevantes, que son justamente de educación, cómo ayudamos a todos y a todos nuestros estudiantes a que sean buenos ciudadanos, personas críticas, conscientes, que amen y sean felices. Quijotescas, me encantó. Bueno, chiquillas, muchísimas gracias por esta conversación, gracias a las personas que nos escucharon entonces, un abrazo y la próxima continuaremos hablando de otros temas interesantes.